Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Este video lo estoy haciendo dado que no hace mucho acabé de leer, bueno, todavía estoy terminando de leer, pero ya me falta muy poquito, un libro que habla sobre pruebas unitarias. En mi trabajo actual tenemos varios problemas con respecto a las pruebas unitarias, así que yo decidí leer ese libro como para informarme más, ¿no? Anteriormente ya había trabajado realizando pruebas unitarias, pero nunca me había puesto como que a investigar a más detalle cómo hacerlas bien y qué había acerca de la experiencia de otras personas, ¿no? Dado que siempre vi las pruebas unitarias como algo que en teoría nos debería ayudar a desarrollar mejor el software, a no tener bugs o problemas o disminuirlos. Sin embargo, vi que a la hora de desarrollar sí que habían ciertas dificultades creando pruebas unitarias. Entonces, en función de lo que he estado leyendo y en función de mi propia experiencia, pienso hacer una serie de videos que ojalá que pueda continuar, porque siempre digo, voy a hacer la serie de videos y al final termino abandonando a medias, entonces trataré de llegar lo más que pueda, explicando un poco cómo podemos crear buenas pruebas unitarias, cómo podemos hacer pruebas que realmente nos aporten valor y que realmente, digamos, creando estas pruebas, voy a hacer que mi software o poder crear un software que pueda escalar fácilmente, que sea mantenible, que realmente valga la pena escribirlas y que no sean simplemente por decir mi software tiene pruebas, es de calidad, porque realmente muchas veces no es así. Entonces vamos a empezar hoy. Seguramente muchos de ustedes han escrito muchas pruebas unitarias quizás en sus proyectos o quizás es primera vez que oyen hablar de ese término. Y para los que sí hayan escrito pruebas, seguramente aún así habrán visto de que por más que escriban pruebas igual siguen existiendo bugs o problemas, ¿no? que han visto a lo largo de la vida del desarrollo del proyecto. También seguramente en algunos casos algunos les habrán pedido un coverage mínimo de test que deben cubrir para poder subir alguna funcionalidad, ¿no? Cosa que no necesariamente significa que este sea correcto, ¿no? Hoy vamos a intentar entender estas cositas, vamos a ver qué es una prueba unitaria, para qué nos aporta realmente una prueba, en qué casos realmente no tiene sentido hacerla, ¿no? Y algunas cositas más, ¿ok? Entonces, primero creo que algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es eh, cuál es el objetivo de hacer pruebas unitarias, ¿no? Hacer pruebas unitarias automatizadas. Muchos pensarán que es, pues, tal vez mejorar el diseño del código, decir, oye, mi código tiene pruebas unitarias, es de mayor calidad. Pero realmente, eh, pues no es así, ¿no? El verdadero objetivo, nosotros tenemos que tener en cuenta de las pruebas unitarias, es que, yo lo voy a poner así, es que nos debe permitir el desarrollo sostenible del software. Esto suena mucho a marketing, pero es así. O sea, básicamente, si nosotros agregamos pruebas a nuestro proyecto, esperaríamos que estas a largo plazo, pues, hagan que el software siga evolucionando constantemente y que no sea cada vez más imposible poder desarrollar el software, ¿no? Seguro muchos habrán visto la típica gráfica, que la voy a dibujar aquí, que es, ok, tenemos algo así, ¿no? Tenemos aquí como que el progreso del software, o sea, esto va el tiempo, y esta es la cantidad de horas que se trabaja, ¿no? Entonces, seguro lo habrán visto y dirán, oye, sin test, al inicio como que vas a ir rápido, pero después, uy, no vas a avanzar casi nada, te vas a tomar mucho tiempo y vas a avanzar muy poco, ¿no? Eh, pero sin embargo, si usas test, pues puede que al inicio te demores más, ¿no? Pero a la larga pues vas a ir avanzando bastante bien, ¿no? No te vas a tomar tanto tiempo en desarrollar alguna funcionalidad, sino que vas a avanzar bastante constante. Cosa que dirán, oye, esto viene bien, ¿no? Entonces, si agrego pruebas a mi proyecto, voy a avanzar así, ¿no? Sin embargo, existe un problema aquí y es que esto solo se daría, o en teoría se daría, si es que las pruebas eh, fuesen pruebas buenas. Vamos a ponerle buenas. ¿Por qué? Porque si las pruebas son malas, de hecho, lo que va a suceder,
y es algo que yo he experimentado por mi cuenta, es que al final terminas, pues sí, inicias como que, pues, iniciarías aquí, de hecho, ¿no? Estarías ahí y te vas para arriba otra vez. O sea, al final sigue siendo prácticamente igual, ¿no? Casi como que terminas haciendo lo mismo que si harías un proyecto sin pruebas, ¿no? Entonces, pues estás en las mismas y de hecho incluso toma más tiempo porque aquí de hecho te toma más tiempo iniciar el trabajo, ¿no? Y al final vas a terminar con más trabajo, de hecho. Entonces, pues hacer malas pruebas tampoco nos ayuda, ¿no? Solo con el hecho de introducir pruebas no significa que vayamos a permitir el desarrollo sostenible del software, del proyecto, ¿no? Necesitamos mucho más. Para eso, pues las pruebas nos tienen que garantizar que vayamos a cumplir este objetivo, ¿ok? Ahora, pruebas bien hechas nos deberían garantizar que cuando vayamos a agregar nuevas funcionalidades tengamos un seguro contra regresiones. Yo lo voy a pintar de otro color. Ahí verde. ¿Ok? Esto significa que cuando introduzcamos una nueva funcionalidad, esa nueva funcionalidad no rompa con antiguas funcionalidades que todavía deben mantenerse, ¿no? Sino que siga funcionando correctamente. Nunca se sabe, puede romper algo, ¿no? Eso se llama una regresión. Y además, lo segundo, y también bastante importante, sería que eh, nos ayuden a refactorizar el código, ¿no? Y agregar funcionalidades con confianza. ¿Ok? Esto es muy importante dado que muchas veces, si bien es cierto, se agregan pruebas, cuando quieren cambiar el funcionamiento interno de la funcionalidad que estás probando, no puedes porque es imposible refactorizar. O sea, refactorizas una cosita y se rompen todas las pruebas. Y tienes que modificar cientos de pruebas. Es imposible hacerlo. Entonces, las buenas pruebas deberían garantizar que podamos hacer refactoring sin problemas o con cambios mínimos y que podamos agregar funcionalidades que tú digas, voy a agregar una nueva funcionalidad, en teoría esto me debería proteger contra las regresiones, ¿no? No debería haber ningún problema. ¿Ok? Entonces, buenas pruebas contribuyen, pues obviamente con la calidad, deben ser fáciles de mantener también y obviamente deben detectar errores reales, o sea, deben ser seguras contra las regresiones, ¿no? Y las malas pruebas, pues lo que vamos a hacer es colocarlo aquí de azul, hasta al revés. Es primero que pueden dar falsos positivos. Es decir, por ejemplo, cambias algo en el código y la prueba se rompe. Tú dirás, ok, he roto una funcionalidad. No, mentira. Muchas veces no es que hayas roto la funcionalidad. La funcionalidad está bien. Lo que has roto es cómo la prueba está tan acoplada al código que modificas algo y se rompe la prueba. Pero no es que el código como tal rompa con la funcionalidad. De hecho, tú podrías hacer una prueba manual, ¿no? Correr el código de producción normal, hacer la prueba a mano y ver que funciona. Y la prueba está fallando. Puede ser eso es un falso positivo. Realmente no es que se haya roto la funcionalidad, el objetivo de la prueba, sino que simplemente el código, como lo has cambiado, ahora la prueba no funciona, no compila, por ejemplo. Eh, y obviamente también que estos sean difíciles de leer, así que sean poco mantenibles, lo cual dificulta obviamente escalar, porque al final terminas, de hecho muchas veces terminas invirtiendo más tiempo en desarrollar las pruebas y en mantenerlas, en corregirlas, que en desarrollar el propio código de la funcionalidad. Bueno, de leer, vamos a colocarle aquí, modificar. Esas serían las malas pruebas, ¿ok? Y es muy importante tener en cuenta eso porque si sabemos que en nuestro código estamos creando malas pruebas, identificamos que estas son malas, no tiene mucho sentido escribirlas, ¿no? Porque al final nos van a dar más tiempo. Eso no significa que no debamos escribir pruebas. Ojo, debemos escribirlas. Sí, hay casos en los que tiene mucho sentido escribirlas, sobre todo en la lógica de negocio más importante. Pero hay que asegurarnos de que estas sean buenas pruebas, porque si no nos van a dar más problemas que beneficios. Seguramente en algunos lugares habrán escuchado hablar de la métrica del code coverage, que es
lo voy a poner aquí, que es una métrica que se usa para medir cuánta cantidad de pruebas existen en el código, ¿no? Hay varios tipos de code coverage. Tenemos el code coverage, que es la cantidad de código por el cual pasan los tests, y tenemos el branch coverage, que es la cantidad de ramas en el código que son cubiertas por los tests. Ok, muchos dirán, ok, si yo tengo un code coverage del 100%, eso significa que si yo tengo, por ejemplo, una función, vamos a crear acá una función de ejemplo, vamos a ponerlos de esta manera, de hecho una función que sea algo así. Ahí sí, ¿no? Es una función que tiene este contenido, no estoy colocando la firma de la función, pero vamos a ponerlo así. Una función que tiene ese contenido. Ustedes dirán, ok, el code coverage será del 100% si los tests pasan por este if, en este return y este return false, ¿no? Tendremos un coverage del 100% porque estamos cubriendo todas las líneas del código. ¿Ok? El branch coverage nos dirá pues, cuánto porcentaje de ramas tenemos cubiertas si es que hay alguna bifurcación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del if, hay dos bifurcaciones porque tenemos cuando el input length es mayor a 5 y cuando no. En muchos casos, en muchos proyectos, seguramente a muchas personas le habrán pedido un coverage mínimo por el cual el código o los tests que están escribiendo deben pasar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el coverage mínimo es del 80%. Entonces, ustedes tendrán que cubrir el 80% de líneas de código del test, en el test cual estén escribiendo, para que sus pruebas sean consideradas válidas. El problema de esto es que el code coverage no nos indica si la prueba es buena o mala. Recordemos cuáles son las métricas que nos indican si las pruebas son malas o no. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos indica el code coverage? Básicamente nos dice, si tienes code coverage de al menos, pues imaginemos de un 80, 70, 90%, 50%, significa que estás probando eso, efectivamente, el 50% de líneas de código del proyecto, de las pruebas, del código que cubren las pruebas, ¿no? Si tienes un code coverage de 0, significa que no tienes ni un test, porque pues obviamente no estás probando nada, ¿no? Entonces, si tenemos 0% de coverage, significa no tenemos test. Si tenemos más del 0% de coverage, tenemos test. Es lo único que significa. Es decir, si tenemos un 0%, pues obviamente debería preocuparnos porque significa que no hemos probado absolutamente nada, por lo menos de forma automatizada, lo cual puede dar problemas. Como ya hemos visto, si no tenemos test, tenemos esta línea blanca. ¿Okay? Si tenemos más del 0% de coverage, un 80, un 70, un 50%, eso significa que hemos testeado un 80, un 50, un 70% de las líneas totales del código, que no significa que los tests que hayamos escrito sean buenos o malos. Eso habrá que verificarlo uno por uno, es un tema, ¿no? Entonces realmente la métrica de decir, ok, las pruebas que escribas deben superar el 80% del code coverage o del branch coverage, pues no tienen mucho sentido. De hecho, ustedes pueden hacer ciertos trucos que seguramente lo habrán visto para aumentar el code coverage fácilmente, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, en esta función, solo haber probado el if, ¿no? Y decir, ok, tengo el 50% de coverage, ¿no? Más o menos. Me falta probar el false, pero yo podría juntar esta sentencia y hacer solamente esto. Vean. Podría decir así. Return input length mayor a 5. Y con un solo test, con solo probar la parte del if positiva, o sea, cuando el input length sea mayor a 5, yo ya estoy obteniendo el 100% de coverage, a pesar de que no estoy probando la parte en la cual esta función retornaría false. O sea, se pueden hacer ciertos trucos para poder cubrir el 100% de coverage sin estar cubriendo todos los casos posibles o los casos que realmente nos importan o nos darían valor a nuestras pruebas. Por eso que esta métrica, pues, si bien es cierto, nos puede ayudar a tener como un panorama general de cuántos tests o cuántas líneas de código hemos cubierto, no nos dice
realmente si los tests que hemos estado escribiendo son buenos o malos. Así que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se impongan esas métricas en algún proyecto en el cual estén trabajando o en algún programa, etcétera, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Cosas buenas que sí podemos rescatar de esto es, acuérdense, si hay 0% de code coverage, eso significa de que no tenemos test y que sería bueno empezar a agregar algunos. Y si tenemos code coverage mayor al 0%, imaginemos un 80, un 90%, bueno, tenemos bastante cubierto el código, pero no significa que los tests sean buenos, que los tests prueben todas las funcionalidades por estos truquitos que se pueden crear y que tienen que ser revisados manualmente. Aún así, pues tener 0, 1, 2%, pues tampoco es bueno, ¿no? Porque significaría que casi no tenemos nada del código cubierto. Finalmente, algo que quiero rescatar aquí es, ya sabemos cuál es el objetivo de las pruebas unitarias, que es permitir el desarrollo sostenible del software. Tenemos algunas cosas que se suelen ver en proyectos, ¿no? Como las métricas de code coverage, brand coverage, pero nosotros no sabemos realmente es, ok, tú me dices que pues tal vez no deberíamos fiarnos del code coverage, que debemos hacer pruebas buenas y malas, pero realmente qué es lo que hace que los tests que nosotros estamos escribiendo pues sean realmente buenos y que realmente nos permitan cumplir este objetivo, ¿no? De permitir el desarrollo sostenible del software. Bueno, aquí yo les mando algunas características que deberían tener los tests que están escribiendo. Primero, esta debe estar integrada en el ciclo de desarrollo del software. Así. Esto es importante porque significa de que cada desarrollador que esté involucrado en el proyecto debería de correr las pruebas, de poder hacer cambios y ejecutar las pruebas sin problema, ¿no? Es decir, formar parte del desarrollo del software, ¿no? De tu día a día. Mientras estés desarrollando el software, tienes que estar obviamente a la mano, ¿no? Integradamente con las pruebas unitarias o las pruebas automatizadas. Otra cosa súper importante, deben estar enfocadas principalmente en el dominio. ¿Qué es el dominio? Significa pues la lógica de negocio, básicamente, ¿no? Eso es muy importante porque dependiendo de cómo está escrito el software, puede que las pruebas las tengas que complementar con pruebas que no tengan nada que ver con la lógica de negocio, sino que tengan que ver más con el framework que estés usando, con las librerías que estés usando, con alguna base de datos que estés utilizando, con lógica que no tiene nada que ver con el problema de la solución que necesitas realizar en ese proyecto, en ese software. Entonces es muy importante que las pruebas se enfoquen principalmente en el dominio, que es lo que más valor nos va a aportar. Siempre que obviamente el código esté escrito de forma que puedas probar principalmente el dominio, eso es importante. Y obviamente cosas como vamos a colocar bases de datos, vamos a colocar, no sé, algún servicio externo, ¿no? Etcétera. Pues estas deberían ir en pruebas de integración. ¿Vamos a poner así? ¿Ok? ¿Deberíamos probarlo? Sí, porque es importante, ¿no? Pero no necesariamente deberían ser como que las cosas principales. Deberíamos enfocarnos en el dominio, ¿no? ¿Ok? Y obviamente algo importante es que, como ya había mencionado, es que deben ser mantenibles. O sea, se mantienen fácil. Deben detectar errores reales. Debe decir que no debe haber falsos positivos, o deberíamos evitarlos. Y obviamente no se deben romper por, pues, por trivialidades, ¿no? Es decir, pues yo debo poder mantener fácilmente esos tests, es decir, que tal cual el código de producción, los códigos de test, de pruebas, deben ser igual de mantenibles. Deben detectar los errores reales, es decir, los errores que rompan las reglas de negocio
y no haber falsos positivos, tipo, oye, refactoricé una función, o no sé, modifiqué cómo estaba por dentro de la función y ahora se me rompen todos los tests, ¿no? O sea, son, pues, son falsos positivos, ¿no? Simplemente es porque hice un refactoring, entonces debería de ser mínimo en todo caso, ¿no? Y no se deben romper por trivialidades, tipo, oye, cambio una pequeña variable y se me rompen todos los tests. Tampoco, ¿no? Porque si no, pues van a provocar resistencia a poder mantener esos tests y al final vamos a dejar olvidados todos esos temas. Es decir, cada que cambio, los tests se rompen. Pues mejor no ningún cambio, mejor no refactorizo nada, lo dejo como está para evitarme todo el trabajo de mantener esos tests. Cosa que pasa mucho en proyectos reales y o sea, al final, pues, ¿para qué tienes la suite de test si al final nadie la va a querer mantener, ¿no? Entonces, con todo esto de aquí, nosotros ya tenemos como que un overview general, muy resumidamente, ¿ok? De todo lo que podemos tener un poco en la cabeza de qué son las pruebas, qué son buenas, malas pruebas, cuál es el objetivo de estas y más o menos cómo detectarlas, ¿no? Eh, Más o menos trataré, esto es un pequeño overview en general, ¿no? Para que se hagan una idea del por qué estoy haciendo este video también, ¿no? Yo esto me estoy basando mucho en un libro que, como les había mencionado, he leído, bueno, estoy casi ya a punto de terminar de leer, que se llama Unit Testing, por si quieren buscarlo. Principles, Practices and Patterns. Ese libro es el cual voy a estar utilizando para estos videos, en el cual me voy a basar también basado en mi experiencia, obviamente, ¿no? Una combinación de ambos, pero creo que es un buen libro que nos va a ayudar a tener un review más claro, ¿no? Y nos va a abrir un poco los ojos. Así que ustedes también pueden revisarlo si gustan, así que ahí se los dejo. También se los dejaré en la descripción por si quieren echarle un ojo. Y pues por ahora eso ha sido todo y espero que les haya servido y les haya gustado. Y cualquier duda recuerden dejarla en los comentarios y si les ha gustado dejen like, suscríbanse y si pueden compártalo. Nos vemos.